Amigos, amigas, amigues y otros de Casa Teatro El Poblado. Hoy tenemos un conversatorio sobre Frankenstein, el poder del paisaje, pintores y catalejos para viajar por la novela de Mary Wollstonecraft Shelley. Pero ¿por qué esta invitación a Óscar Jairo González, nuestro profesor emérito de Filosofía y Estética de la Universidad de Medellín? Porque resulta que vamos a estrenar Frankenstein, la herencia oscura, el 13 de noviembre, y Óscar es la lengua filosa, la lengua que se habla en el Eclesiastés, el que domina su lengua, domina su cuerpo. En este caso, el que me ha enseñado la biblioteca como dragón, el que ha estado al borde de mis nacimientos y al borde del teatro Escarlata, y ha afilado de alguna manera todas las preguntas filosóficas que he tenido sobre este montaje. Entonces, yo también quiero que Óscar nos hable un poco más sobre la perspectiva del paisaje y del viaje en la novela de Mary Shelley, una de por sí excelente viajera, junto con su esposo Percy Shelley, viajaron por toda Europa. Pero además de esos paisajes, la novela que está llena de paisajes y de viajes, queremos que Óscar nos amplíe ese universo de Mary Shelley, esas observaciones, esa visión, y vamos a hablar sobre dos temas, naturaleza y paisaje, y el segundo, de la esencia de la naturaleza como química y formación química. Vamos a tener unas relaciones con filósofos del lugar, con pintores y con poetas antioqueños. Y Óscar, gracias por estar. Casi espero que sea de los últimos programas de este año de Quédate en Casa Teatro El Poblado, de estos programas virtuales, para que el próximo año los empecemos a hacer otra vez en vivo, aunque sea para 42 personas, pero 42 personas ya me parecen una multitud. Totalmente. Esperemos tenerte cerca aquí en la casa y volviendo a la presencialidad, porque necesitamos tu pasión por las letras para infundirnos deseo de crear. Y gracias por estar aquí. Te dejo. Avanti. Gracias, querido Sergio. Gracias a la invitación que me haces desde la Casa Teatro del Poblado, desde esta tarea frankensteiniana que hemos iniciado hace unos meses, en la que hemos ido incursionando o también realizando excursiones alrededor de Frankenstein, en ese movimiento intenso, de cambiante intensidad, de relacionar o relacionalidad que hace Mary Shelley en su Frankenstein con la naturaleza, con las ciencias, con el arte, con toda esta estructura que formó, toda esta estructura de relato que ha formado Mary Shelley y que nos continúa provocando de una manera contundente, de una manera por lo demás inquietante en su contundencia, inquietante en su rotundidad, nos continúa haciendo llamados a intervenirla, nos continúa haciendo llamados a movernos en ese mundo, nos continúa haciendo llamados provocadores a participar e intervenir la vida de Víctor Frankenstein, de esa invención maravillosa que realizó, fracasada o no, como la queramos observar, pero que fue la construcción de un nuevo ser humano que hoy observamos en medio de nuestros desarrollos, su evolución de la ciencia, con una inmensa verdad, con una inmensa evidencialidad de lo que estaba invencionando Víctor Frankenstein en ese momento en el relato de Mary Shelley. De tal manera que siempre es para mí una tarea maravillosa poder hacerla contigo, poderla hacer con el Teatro Escarlata y poderla hacer para Casa Teatro El Poblado. Pues Avanti, me habías hablado de dos temas, que era naturaleza y paisaje, de la naturaleza como naturaleza de la naturaleza humana, tormentas y turbulencias, de pronto todavía empezamos una de fascinación en la condensación, nada de catarsis, morir como naturaleza de drama o vivir como naturaleza dramática, tempestad y nubes. Hay una cosa bien importante y es que esta novela también nace de la tempestad de Shakespeare. Entonces hay una tempestad literaria, una tempestad que ocurre en Villa Deodati,
O sea, Ujú. todo un paisaje que tiene tanto de la literatura como de un paisaje que los enmarca a ellos en la creación y en la de esta historia. Cuéntanos. Entonces, esa relación, vamos entonces a establecerla. Quiero indicar antes quiero indicar antes de todo cómo se comienza un poco toda esta tarea, pues, de, de la relacionalidad. Quiero hacer una indicación antes de introducirnos, de hacer la excursión por el texto de Mary Shelley, en la medida en que es necesario indicar que tanto había una necesidad o se hace una construcción de este relato, novela, desde una condición de relacionalidad, de construcción de relaciones, de relacionar naturaleza, ciencia, anatomía, física, química. O sea, una consideración de carácter holístico, de construcción de misturas, de formación de membranas eclécticas que propician el desarrollo de la historia de Frankenstein. Historia en el sentido en que se relaciona también con la historia o con los hechos históricos que estaban ocurriendo o ocurrían en ese momento. O sea, con esa inmensidad de conocimientos que son los que le propician a Mary Shelley la realización, la estructuración, el desarrollo de su novela Frankenstein, o el nuevo Prometeo. Entonces, lo que es necesario aquí para poder adentrarnos al tema naturaleza, paisaje, ¿cierto? Es necesariamente la construcción de relaciones. Filosofía de la relacionalidad, David Hume, John Locke, que indican, que nos muestran cómo era necesario para ella establecer esa relacionalidad con todo lo que en el medio ocurría y todo lo que ella necesitó de sí misma para poder hacer este constructo de relato o de historia o novela. Entonces ahí es donde está la membrana de la que ella hace construcción. O sea, cómo vamos a hacer el relato, qué es lo que vamos a relacionar, desde dónde lo vamos a hacer, qué conocimientos vamos a insertar, qué efecto queremos provocar, ¿cierto? ¿Qué condiciones queremos establecer para el relato? Y naturaleza, la physis, era esencial para este relato. Era necesario que Frankenstein se moviera en medio de esta naturaleza. En otros términos, es llamado por ella el romanticismo. O sea, toda la tarea hecha por lo romántico, por el romanticismo, básicamente el romanticismo inglés como el romanticismo alemán, lo requiere, lo demanda para ella, lo reclama para sí, para poder hacer esa construcción de la que estamos hablando. Naturaleza, entonces, en el sentido de lo que la naturaleza como misterio, como irresolubilidad, como condición secreta o desconocida para el hombre, le contiene, le lleva, le posee. O sea, relación con la naturaleza no para conocer sus misterios, sino para ser dominados exactamente por sus misterios. No vamos a resolver el misterio de la naturaleza. No se quiere resolver el misterio de la naturaleza, sino vivir en las intensidades que la naturaleza propone. Vivir en las temperaturas que el misterio propone. Vivir en las provocaciones inauditas inmensamente desconocidas de la irrevocabilidad de la naturaleza sobre nosotros. O sea, aquello que Freud llamaba lo siniestro. ¿O qué estaba considerado como siniestro? Una tormenta, una lluvia. O sea, todo aquello que en la naturaleza nos era desconocido. O inclusive podríamos decirlo también desde Deleuze Guattari con el rizoma, las raíces que se forman, la raíz que se va formando del conocimiento, pero que ni nosotros sabemos cómo se hacen en nosotros. ¿Cierto? Que nosotros llamamos intenciones.
pero quizá nosotros no sabemos nada de cuál es nuestra intención, que nosotros llamamos decisiones, pero que nosotros llamamos decisiones sin saber qué es lo que decidimos. Por eso me he dedicado a llamar la decisión y a tener la decisión como también contiene la decisión el carácter de lo indecidible, de la indecisión. O sea que cuando decidimos también estamos relacionados con la indecisión o lo indecidible del ser humano. Entonces, estos hechos de misterio que no podemos conocer, que se mantienen absolutamente irresolubles, hacen que la naturaleza sea observada por nosotros como un elemento que lleva al frenesí o al éxtasis en esa mediación que hacemos con la naturaleza como desconocida. Entonces nosotros no queremos saber del misterio de la naturaleza. Nosotros no somos los hombres de ciencia inicialmente que quieren excavar, insertarse, involucrarse con el contenido total de la naturaleza para mostrarnos su evidencia de verdad, su forma de ser o de contenerse ella misma, sino que nosotros la observamos. La observamos para totalmente mantenernos en la inquietud inquietante de la observación de la naturaleza. O sea, no queremos ni buscamos resolverla o conocerla en su totalidad. Nos fascina que esté ahí, nos fascina que se presente ante nosotros, nos fascina que podamos nosotros sentir extrañas excitaciones, raras sensaciones en relación con ella. Entonces, es la naturaleza en esa dimensión de misterio que se mantiene en el misterio irresoluble, el que fascina a Mary Shelley, pero a la vez fascina a Frankenstein. Frankenstein tampoco quiere conocer la naturaleza, tampoco quiere saber de ella, sino que él se fascina. Es tal la fascinación del mundo de la naturaleza en Frankenstein que él mismo dice, le dice a Víctor Frankenstein, puede construir, hacer a mi dama, ¿cierto? Puede hacerme una mana a mi vida, pero tranquilo, si la haces, maravilloso, no te volveré a fastidiar en nada, no volveré a desbaratar tu vida ni a destruirte, porque yo me iré a vivir a América del Sur, a esas tierras deshabitadas de América del Sur. Bien, entonces estaba concibiendo también como había vivido allí en medio de esa naturaleza que es de Europa, en las llanuras, en los valles y llanuras de ese mundo europeo que estaba conociendo y que estaba en medio de él. Por eso dice Frankenstein, dice, si aceptáis otorgarme lo que os suplico, nunca, ni vos, ni cualquier otro ser humano volveréis a verme. Me estableceré en las enormes tierras deshabitadas de América del Sur. Yo no preciso para alimentarme la misma comida que el hombre. No devoro el cordero o el cabritillo para nutrirme con su carne. Bayas, bellotas y raíces me son manjar suficiente. Mi compañera será idéntica a mí y sabrá también contentarse con la misma comida. Nuestro lecho será de hojas secas, pero el sol brillará para nosotros como brilla para los demás seres y hará fructificar nuestros alimentos. La escena que os describo es agradable y feliz. Debierais comprender que poniendo trabas a su realización mostráis una cruel e inútil tiranía. En verdad que hasta ahora habéis demostrado ser muy injusto conmigo, pero creo ya distinguir en vuestros ojos una mirada compasiva. Dejadme que aproveche este instante que me es favorable para haceros prometer lo que con tanta impaciencia estoy esperando. Quiero decir aquí. Entonces, el primer paisaje, pues no hay unos paisajes muy claros en la novela, pero el primer paisaje imaginario es América del Sur. Sí, ese es. América, nuestras cordilleras. Es muy importante dentro de la novela porque Mary Shelley nunca viajó a América, nunca cruzó el océano, pero ese es el primer paisaje imaginario de Francia. Sí. Pero también quiero decir con eso, ¿cierto? Que como la naturaleza es la naturaleza donde esté,
O sea que no hay naturaleza en Suecia o Suiza o los Alpes suizos, sino que también en el Cerro Etusa y en el Cerro Bravo de Fredonia, Antioquia, ¿cierto? O sea que cuando las personas dicen, ay, eso parece Zurich, ay, eso parece Suecia, no, están bien, no, es que la naturaleza es la naturaleza en toda la tierra, en la tierra misma. Entonces no hay paisaje en Fredonia o en Zurich o en Suecia, no, es el paisaje en el mundo, que eso es lo maravilloso. Por eso nos fascina esta novela de Frankenstein, de Mary Shelley, por eso mismo, porque no está en Fredonia, no está en el río Arma, como lo describe Fernando González hermosamente en Viaje a Pie, ¿cierto? Es el trayecto que hacen subiendo del río Arma y cómo la naturaleza propicia ese conocimiento. La naturaleza propicia esa inundación del sentido de la vida, de la exacerbación de los sentidos, de la consideración que hacemos sobre lo que nos es desconocido, hermosamente desconocido, lleno de desconocido, que es lo que nos atrae, que es lo que nos fascina, que es lo que, causándonos tanta tormentosidad, a la vez nos libera de la tormentosidad, nos propicia un conocimiento más de nuestro destino, porque la naturaleza del ser humano está construida sobre el destino y la naturaleza no tiene destino. La naturaleza no está destinada a nada. La naturaleza es naturaleza por naturaleza. Entonces, Frankenstein, dentro de esa naturaleza que no tiene destino, que no está destinada a nada, sino a ser, evidentemente que siente también necesidad de percibirse de la misma manera que se percibe la naturaleza. Mas Víctor Frankenstein no lo percibe como naturaleza, lo percibe como otra estructura construida dentro del mundo de, llamémoslo, del movimiento, ¿cierto? Movimiento máquina, movimiento, a esa relación. Entonces es una relación con la naturaleza, insisto, que está dominada también o intervenida por el destino. El destino del hombre, el destino del ser humano es construirse dentro de sí mismo, dentro de su naturaleza, pero a la vez se observa dentro de una naturaleza que no requiere construirse a sí misma para nada, que está en constante movimiento, que no cesa de estar en movimiento. Y él debe determinar qué movimientos tiene, hacia dónde decide moverse, mientras que la naturaleza no tiene decisión. O sea, la naturaleza, llamémoslo así, un poco arbitrariamente, la naturaleza no tiene razón. Esa sin razón de la naturaleza y de la naturaleza física que está por encima de nosotros, que no necesita de nosotros para vivir y para ser observada. Es precisamente el contrapunto del mismo Víctor tratando de controlarla, tratando de crearla y de conducirla. Ese es el contrapunto vigente en toda la novela. Una naturaleza que no se entiende, que es racional, que no se puede controlar, que no se puede abarcar, en contra de un Víctor que está tratando todo el tiempo de controlarla, de crear una nueva especie, una nueva raza, a través de lo incontrolable que es la especie. Sí, es eso. Eso también está ahí. Pero recuerda esto básico todos, ¿no? Que Shelley está en medio del romanticismo. El romanticismo como un torrente poderoso que llena, ¿cierto?, la necesidad de la naturaleza en Frankenstein por medio de Shelley, de Mary Shelley. Cuando tú estás en medio de un movimiento, del alcance de este movimiento del romanticismo, que todavía inclusive nos cubre a nosotros, que todavía inclusive abarca tentacularmente lo que hacemos nosotros, que todavía nos interviene, es que no es que ha cesado de tenerse relación con él, es que hemos obturado, hemos ocluido esa relación con la naturaleza como románticos, o sea, con el romanticismo. Bien, concibiendo romanticismo como el movimiento romántico, inglés o alemán, o español inclusive. Cuando tenemos esa estructura, ojo, si yo me le mido a una relación con la naturaleza desde una visión
como la del romanticismo, no será una visión de la naturaleza de la misma manera quien la tiene, quien no esté poseído por una visión romántica, que es lo que trataré ahora más adelante sobre la química. O sea, poseo la estructura para observar, poseo los elementos necesarios a mi mundo para observar la naturaleza. No puedo observar la naturaleza porque sí. No puedo observar la naturaleza sin un medio para observarla, sin un interés o una intencionalidad de mi observación. No puede ser una observación, como he dicho, porque sí. Paréntesis. Puede haber observaciones de la naturaleza porque sí. Cierro el paréntesis. Pero Mary Shelley no lo hace así. Mary Shelley no lo hace. Mary Shelley lo hace desde la teoría romántica y de la teoría del romanticismo. ¿Sí? Vamos a observar eso. Vamos a considerarlo dentro del libro. Haré esa consideración entonces. Te tengo una pregunta. Sí. En tanto estás hablando del romántico, tiene una relación intrínseca diferente al moderno, que es la magia. En este caso, Mary Shelley es romántica, pero Víctor Frankenstein no es. Víctor Frankenstein no lo es. No es romántico. No le interesa la naturaleza. Es la crítica dentro del libro. Es que qué hermosura. Es la crítica de la que hablaba Walter Benjamin en el romanticismo. O sea, la crítica al romanticismo está dentro, es Víctor Frankenstein. El odio al romanticismo es Víctor Frankenstein. Nosotros como hombres contemporáneos, hombres, mujeres y otros modernos contemporáneos, hemos perdido estamos alejados del mundo precisamente porque no está Víctor Frankenstein, no Mary Shelley, usted tiene. Yo te diría una cosa. Sí, otra vez la pregunta. La pregunta es, de alguna manera, esta novela, que es la primera novela de ciencia ficción, y es una novela casi de lo que está ocurriendo, ya lo hablamos, sobre el genoma, sobre la ética, sobre la robótica, bueno, de alguna manera, sí. Víctor Frankenstein es el inicio del hombre moderno y contemporáneo que ahora precisamente ha sucumbido de nuevo al poder indescifrable de la naturaleza, ahora que estamos en parte. Es decir, Mary Shelley vislumbró algo nuevo y nosotros perdimos a perder el romanticismo, perdimos ese vínculo de saber leer la naturaleza y por eso estamos de alguna manera como estamos. Sí, pero está maravilloso lo que dices, de una tremenda lucidez, incisivo, en relación a que si ya no tenemos ese contacto, es evidente que no es así. No podemos tenerlo. Ya nos evolucionamos de una manera tan tendenciosamente poderosa hacia lo nuevo de la ciencia, hacia la invención de la ciencia, hacia el poder de la ciencia, que realmente no sé cómo sería o cómo se podría hacer esa reconstrucción, resemantización, recomposición de nuestra relación con la naturaleza. Considero que no la necesitamos en este momento, que por lo tanto nosotros en esta contemporaneidad nuestra yo por lo menos debo avanzar cada vez más en esa evolución, desear el exterminio de toda esta evolución y en un momento cuando eso realice su total momentum de relación con el mundo, se pueda destruir a sí mismo, ¿no? Porque si puede haber un sentido de la evolución en este momento, que no tenemos relación o trato con la naturaleza, o que solamente la naturaleza se ha convertido como en un medio de, wow, qué hermoso, no más, pero no sabemos más, ¿cierto? Y cuando queremos saber más, entonces hacemos inmersión en la ciencia, llamamos a la ciencia para que nos indique de qué se trata, para que nos demuestre o corrobore de qué se trata, y la mierda de la ciencia tampoco sabe de qué se trata, ni nos puede corroborar ni demostrar de qué se trata. Entonces va a haber un momento extremo allá en donde todo eso va a quebrarse, todo eso se va a fracturar hermosamente, como en un cuadro de Turner o en un cuadro de Caspar David Friedrich, hará lo mismo y entonces se quebrará la naturaleza, se quebrará la ciencia
y quizás entonces podamos otra vez reconstruir nuestro trato con la physis griega, con la naturaleza realmente. Por el momento no considero no se podría hacer una relación o trato con la naturaleza, dado los intereses destructivos que existen sobre ella, dadas las condiciones que se han establecido en la relación con la naturaleza, del consumo, etcétera, que hacen una presencia constante contra la preservación de la naturaleza. Pero en mi consideración es una preservación, un intento de preservación de la naturaleza desde nosotros, no desde la naturaleza, no considerando a la naturaleza, sino considerando los que nosotros somos los que tenemos que preservar la naturaleza. Puede que la naturaleza se esté diciendo a sí misma, no los necesito a ustedes para preservarme, yo me sé preservar sola, y lo demuestra cada vez más, ¿no? Bien, entonces ella nos dice, no los necesito, y nosotros consideramos que sí, Greta Thunberg, ¿no? Y nosotros consideramos que ella sí nos necesita. Puede que ella no nos necesite a nosotros para nada. Bien, entonces vamos a otra cosa, me gustó que hablaras, y es chévere porque es parte de Montage también, Caspar David Friedrich y un poco de Turner, a ampliarlos. Yo les voy a poner de fondo algunas de las más importantes. Me gustaría que hablaras un poco desde tu perspectiva de Z sobre estos dos pintores y nos ampliaras estos dos caminos para los que los neófitos de la materia se aventuren a entrar en estos paisajes. Muy bien. Antes quisiera, Sergio, que indicáramos en Frankenstein, en el libro, la novela, donde se presenta la primera tormenta. Maravilloso. Bien, ¿dónde se va a presentar la primera tormenta? ¿Y por qué comienza entonces a hacerse una relación con la naturaleza desde las tormentas? ¿Por qué era desde la tormenta? ¿Por qué no puede ser desde el vuelo de una mariposa, de una libélula, ¿cierto? Sí, ¿por qué no fue desde ahí? Se fue desde una tormenta, que no es lo mismo, ¿no? Marichelino dice, el vuelo de la mariposa me enseñó que... No, sino la tormenta, ¿cierto? Esto de lo siniestro de la naturaleza, ¿bien? Porque lo otro es lo que nos fascina, evidentemente que sí, que es hermoso observar todos estos movimientos, ¿cierto? Extraños de la naturaleza. Entonces, de su vida, de la vida de la naturaleza. Contaba alrededor de 15 años cuando, encontrándome en la casa de Belrive, presenciamos una tempestad de increíble violencia. Había franqueado la cordillera del Jura y los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Mientras duró la tormenta, observé su imponente fuerza, absorto y admirado, y estando en el dintel de la puerta, vi de pronto como un torrente de fuego alcanzaba un viejo roble que se erguía a unos 20 metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el roble había sido insólitamente mutilado. El choque no le había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Bien. Entonces ahí comienza ese hecho, y ya cuando aparece entonces la galvanización, la electricidad, cuando comienza a hablar de Cornelio Agripa y la filosofía natural. Entonces ese es un primer momento donde comienza a concebirse el carácter de la relación con la naturaleza. Comienza a determinarlo en el relato. No es que el mar estaba ahí, ese mar que está ahí no me interesa. Me interesa es el mar que, como en la ola de Okusai, ¿cierto?, devora a los pescadores. Que es tormentoso. Porque el otro mar no me interesa. El mar tranquilo o sereno no me interesa, ni la naturaleza tranquila. Me fascina, me imanta, irradia sobre mí sus poderes de deslumbramiento, de caos, de extravío o de miedo. Es la tormenta en la naturaleza tormentosa de la condición de la naturaleza misma. Es a propósito de la indicación que me haces que tanto la obra de Friedrich
está relacionada con lo que el mismo Friedrich llamaba o denominaba como la voz interior. O sea, eso del arte podría haberse hecho o se hace en la medida misma en que el artista Friedrich o Turner indican desde dónde quieren hacer o buscan hacer o realizar la intervención, la mediación con la naturaleza. Como nos estamos diciendo, no es una relación con la naturaleza por la naturaleza, sino una relación con la naturaleza desde una consideración concebida, desde una teoría teatral, si cabe hablarse en esos términos, una teatralización de la teoría en relación con la naturaleza. Paréntesis. Yo quisiera saber qué dice un campesino de la naturaleza desde la teoría de la voz interior de Caspar David Friedrich, o si podía hablar de ella. No estoy siendo con ello peyorativo ni mucho menos. Estoy diciéndome que Caspar David Friedrich la puede observar de una manera distinta a como la observa el campesino naturalmente, a la naturaleza. Concebiría la naturaleza de dos maneras totalmente distintas. Cierro el paréntesis extenso que hice. Insisto en la tesis que estamos proponiendo o presentamos. Sin una relacionalidad o mediación, la naturaleza sería la naturaleza, como la química sería la química o la alquimia sería la alquimia. La relacionalidad de la que tratamos aquí es de la intervención realizada por medio del conocimiento o de la formación, de las percepciones o de las sensaciones que uno tiene sobre el mundo, que son las que le propician la revelación inaudita, insólita, sublime o maravillosa de la naturaleza. ¿Por qué destruimos la naturaleza? Destruimos la naturaleza es porque ella no causa la realización sublime de nuestra teoría sobre la naturaleza. Tenemos unos eslogan. No dañe la naturaleza. Cuidado con el pajarito. No se ahorquen el arbolito que lo daña. Entonces no es esa la relación con la naturaleza. No es esa la relación del conocimiento hedonista de la naturaleza, de la fruición que causa la naturaleza en los románticos, que era el yo del romántico observando la naturaleza. ¿Cierto? Cuando Baudelaire habla de la naturaleza, ¿cierto? Es una naturaleza tormentosa, pero es que Baudelaire es hijo del romanticismo y escribe quizá uno de los tratados más hermosos sobre el romanticismo, Charles Baudelaire. Bien, entonces, mira cómo, o miremos todos, cómo Caspar David Freire, para poder hacer las obras que hizo, debía tener una metódica, o debía tener un medio o medium para poder realizarlo, y es lo que él denominó la voz interior. Dice Caspar David Friedrich en 1830, ¿cierto? Escribía. Estoy diciendo que Shelley está en el 1818, ¿cierto? Este texto es de Friedrich fechado en 1830. Pero eso no quiere decir que Mary Shelley no conocía ese stigmum, llamémoslo así, del que habla Nietzsche, esa atmósfera romántica. Bien, el espíritu del momento, como lo llama Hegel, como el espíritu de la época. Espíritu de la época, sí, señor. Espíritu de la época. Entonces no quiere decir que tú leíste o no, porque no es que tú leíste que tú eres Mary Shelley aquí en este momento y que tú leíste a Caspar David Friedrich. No, es lo que estaba moviéndose, ¿cierto? Como ha sido en nuestro medio en Colombia, no se mueven las relaciones con la naturaleza o las montañas, sino la relación con las masacres en las montañas. Entonces ya nosotros no hablamos de las montañas en Colombia, sino de las montañas de los grupos paramilitares o guerrilleros o los grupos de fascinerosos o delincuentes que están allá. Pero ya nosotros no hablamos de las montañas. Decimos montaña, qué miedo. A la montaña, vamos para la montaña, no podemos ir. Bien. Entonces hay una condición que cohíbe, que está inhibiendo totalmente nuestra relación con el paisaje, con la montaña, con el valle, con el río en la sabana, etcétera, como el vallenato de los sabanales. Allá en los sabanales. Bien. Entonces dice Caspar David Friedrich y la voz interior. Pronto será entre los muchos pareceres también mi parecer.
La rigurosa imitación de la naturaleza hasta la más mínima particularidad debe ser la aspiración del arte. Pero entonces, rigurosa y también esclava imitación de la naturaleza, ejecución ultradimensional, son propias del arte malogrado. El arte no debe en modo alguno proponerse el engaño y ejecuciones de tal dimensión constriñen la imaginación del espectador. La imagen solo debe insinuar y ante todo excitar espiritualmente y entregar a la fantasía un espacio para su libre juego, pues el cuadro no debe pretender la representación de la naturaleza, sino solo recordarla. Pero es una recordación metafísica, una epifanía. Eso es, sí, es una revelación. Revelación. Es una revelación. Claro. Pero sí, hace tanto eso, el campesino la tiene más que los de la ciudad. En una relación mística, ya le agradece mucho, es distinta, y lo habíamos hablado alguna vez cuando el Señor no me dejes fuera del libro de la vida. Sí. Hablaba del libro de la naturaleza. O sea, hay gente que no necesita leer libros, que lee el libro de la naturaleza y ya entiende todo. Todo, sí. En este caso, aparte de Eric, que es un lector del libro de la naturaleza. Sí, porque, claro, porque la naturaleza es un libro. Cuando tú lees una raíz, un tallo, una rama, cuando Frankenstein va describiendo la excursión que realiza por el valle de Chamois, por el valle de Cervos, es porque tiene un contacto, llamémoslo así, con la naturaleza, porque está sintiendo cada rama, cada árbol, porque cada abeto dice algo, porque cada flor indica algo. ¿De qué? De lo que tienes ya metido, lo que está inmanente, lo que es inmanente a ti, lo que está dentro de ti, porque si no, no observarías eso que está allá afuera de la naturaleza. Es porque la naturaleza ahora sí ha hecho intervención en ti, proviene de ti, se desencadena desde ti. La relación turbulenta con la naturaleza se tiene que desencadenar desde nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos diciendo helechos, yo debo haber antes sido un helecho, porque si no, el helecho no me va a decir nada y me va a servir solamente ya no para diciembre, para quemar el marrano, sino ya para diciembre del otro año 2021. Pero el helecho no me dice nada porque no está en mí, ¿bien? Porque si no ha sido absorbido, vivido, construido, invencionado por mí, no está aquí y no está en mí, ¿bien? Porque no está en mi mundo. No está en mi mundo del libro de la naturaleza, en mi mundo de relación con el mundo atraveso por medio del libro. Y un árbol, el tallo de un árbol, las raíces de un árbol, un musgo, un liquen, etcétera, nos hablan de ellos mismos como libros. Son libros que leemos. Por eso cuando el poeta dice, o el poeta Novalis, o el poeta Kelderlin, o el poeta de Kinsey o el poeta Blake nos hablan de la naturaleza, nos hacen, comillas, sentir, cierro comillas, la relación que tienen con la naturaleza. Cuando dicen hortensia o helecho, nos hacen sentir el helecho o la hortensia en nosotros, que la tenemos también. Entonces, esa condición que parece ser un poco ilusa, que indudablemente puede consistir en una idealidad obtusa, se hace, se transforma, se realiza, se desarrolla desde lo que los románticos llamaban el idealismo mágico. De alguna manera, la criatura, porque lo hermoso de leer este texto y de contrario al imaginario que ha dejado las criaturas que estamos a aprender a leer, a entender el canto del libro, del Señor, a entender todo, las estrellas, a ver, yo también lo vi, lo interpreté en mi primera lectura como la caverna de Platón. Como él sale por primera vez y dice, este es el sol, esta es la luna, estas son las estrellas, los árboles, los animales, el fuego. Una revelación instintiva de las iniciales de nosotros por tenerlas en lo cotidiano, ya aquí, una sombra. Creo que es lo hermoso de la criatura en la novela, y por eso a leer la criatura está llena de un nuevo aprendizaje de la naturaleza.
Continúa, Oscar, es en esa misma dimensión, en esa misma proporción en la que tú lo dices, ¿cierto? Que hay una relación con ese mundo de la naturaleza, ¿cierto? Y cómo está insertado el mundo, por decir, cuando él habla de la luna, de las estrellas, es como salir de la caverna, ¿cierto? Está hablando de la luna, de las estrellas, del mediodía que está sobre él, pero lo hace desde esa visión romántica, esa visión que el romanticismo le proporciona, que el romanticismo le hace sentir de esa manera, porque es una relación con una intencionalidad, ¿cierto? De vivirla, de sentirla de otra manera, no como un cliché, no como un accesorio, no como subsidiaria, sino sentirla en su totalidad. Por eso cuando nos habla de la luna o de las estrellas, Frankenstein, ¿cierto? Está fascinado ante ese nuevo descubrimiento que está haciendo. Está absolutamente extasiado, posee el frenesí del éxtasis de observar tanto la luna como las estrellas en esa dimensión de su naturaleza. O sea, él trata de hacer de la naturaleza, trata de sentir la naturaleza como la sentimos nosotros los seres humanos. Esa es la visión crítica de la que estamos hablando en Víctor Frankenstein contra el romanticismo. No obstante, Frankenstein se revela, ¿cierto? Se revela contra Víctor Frankenstein para poder sentir la naturaleza, para poder sentir la luna, para poder sentir las estrellas, para poder hablar del sol al mediodía, ¿cierto? Etcétera. O sea, es lo que está allí o lo que nosotros extraemos de esta novela de Mary Shelley, de Víctor Frankenstein. En el mismo sentido, ¿cierto? Aparece entonces la relación con la química. ¿Y por qué los hombres de la Ilustración, los románticos, después los hombres de la Ilustración, se interesaron también por la química y por las composiciones, las mezclas, las mixturas, las combinaciones químicas? Porque las combinaciones químicas, que eran un dominio de la naturaleza consumado, ¿cierto? Una realización consumada de dominio sobre los elementos de la naturaleza, se podían mezclar para construir, para inventar unos elementos nuevos. ¡Qué fascinación! Lo mismo que Frankenstein, ¿no? Entonces la química también hizo eso. Por eso la Ilustración o los hombres de la Ilustración buscaron en la química una realización de la dominación, del sometimiento de cierta manera, del misterio de la naturaleza. O sea que los componentes hechos, realizados por combinaciones o mixturas, son un intento del hombre de construir naturaleza. O del hombre de la Ilustración, de construir la naturaleza. Eso lo dice pues en su hermoso libro Acción-Reacción, Jan Starobinsky habla sobre eso desde la fascinación por la química de Denis Diderot. Entonces vamos correlacionando, vamos haciendo desarrollos, ¿cierto?, que dimensionen esta relación con la naturaleza. Eso mismo hacía el alquimista, eso mismo proponía el alquimista, eso mismo propone, tú lo indicabas con mucha lucidez, que Mary Shelley había leído La Tempestad de Shakespeare. Y La Tempestad de Shakespeare tiene, recuérdalo o recordémoslo todos tiene elementos alquímicos, astrológicos, cabalísticos de la época del teatro isabelino. Entonces, Mary Shelley va también a insertar ese fenómeno de la filosofía natural, lo va a insertar también a este Frankenstein. Frankenstein no sería lo mismo si no tiene todos estos elementos filosóficos de la naturaleza, científicos, químicos, antropológicos, etcétera. Si no los tiene, si Frankenstein, Sergio, y ustedes, señores que nos escuchan, ustedes, si Frankenstein fuera solamente una criatura, sería simplemente una criatura que estaría en el mundo haciendo lo que hacemos nosotros también, de la misma manera. Pero es una criatura poderosa, es una criatura como el nuevo Prometeo, es una criatura poderosa como nuevo Prometeo en la medida en que está inmersa en ese
momento propiciatorio, en esa estructura propiciatoria en que Frankenstein se convierte en un medio de la búsqueda del conocimiento, que nos indica o que realiza también de una manera distinta o quizá en el mismo sentido al Fausto de Goethe. Y así, ¿cierto? Entonces va haciendo, o al visionario de Friedrich Schiller. Entonces ella ha tomado de todos estos visionarios elementos cabalístico-alquímicos, ¿cierto? Para poder construir un Frankenstein o un medio en el relato que le propicia a Frankenstein ser leído como verdaderamente un Fausto, un man que está en busca del conocimiento, que se inquieta sobre la vida, que tiene sentimientos, entre comillas, sentimientos alrededor de la vida, que siente inconmensurables inquietudes, que siente deseos insaciables por estar en el mundo, por ser un hombre o ser humano, pero no alcanza a hacerlo. También está ese quiebre, también está esa fisura que se causa en la vida de Frankenstein, que no en la vida de Víctor Frankenstein. Entonces, por eso, Oscar, de alguna manera, la criatura decide irse a uno de los paisajes más importantes para mí dentro de la novela, que es un paisaje inalcanzable aquí en el trópico y ahora montándola, es el paisaje del Polo Norte, del Ártico, el paisaje del hielo, de lo insondable del hielo. Precisamente por eso es que él decide escapar allá, ¿no? Sí. Porque esta es la única naturaleza que lo puede contener, es la naturaleza donde no viven los hombres, donde no pueden vivir. Como dice Balzac, Dios está en el desierto sin los hombres. En este caso, está en el Ártico sin los hombres. Es por eso que piensas tú de esa relación con el Ártico que tiene la criatura de Frankenstein. Bueno, tú lo dices que es porque allá no existen los seres humanos, pero él también consideraba América del Sur como eso, ¿cierto? Que no había nadie y que esto no había, que era desierta, ¿cierto? Desierta. O así la observaba, o la observaban ellos, a esa Europa, observaba América de esa manera. Entonces, lo ártico, vamos, es al extremo, allí donde no viviría nadie, donde nadie podría destruirlo, donde podría vivir tranquilamente. Pero es que esa es, Sergio, la condición del viaje. A propósito del tema viaje, el viajero siempre está buscando lo conocido o lo desconocido. Si el viajero busca lo conocido, entonces va a Roma, ahora no puede ir, o va a Bejorral. ¿Cierto? O sea, lo mismo, ¿no? Pero si busca lo desconocido, si busca la tormentosidad de la naturaleza, pero si busca el sentido de lo inhóspito, de la soledad total, entonces decide irse al Ártico. Bien, ¿por qué? Porque allá va a estar realizado su mundo en un extrañamiento total de lo humano, del ser humano, que es el que problematiza, que es el que obstaculiza, que es el que fracasa su relación natural con la naturaleza, o sea, con el misterio de la naturaleza. Él no va a resolver los misterios de la naturaleza. Él no es hombre de ciencia. Él no es científico. Entonces dice, no me interesa la naturaleza, sino en su condición de naturaleza. Nada de lo que ocurra en ella podrá sorprenderme. Nada de lo que ocurra en ella podrá atormentarme. Nada de lo que ocurra en ella podrá disuadirme de su belleza. Entonces es una decisión estructurada sobre el conocimiento de o sin quitarle, sin destruir lo instintivo. Aquí no estamos haciendo la destrucción del instinto frankensteiniano, del instinto de relación con la naturaleza, del instinto estético del que hablaba Federico Nietzsche. ¿Bien? Del instinto estético que dice Nietzsche, ¿cierto? Entonces, eso le proporciona a él la quietud necesaria para vivir. Cesa la necesidad del viaje. El viajero siempre busca lo desconocido. Siempre, lo dice hermosamente de nuevo Baudelaire,
en el poema del viaje. Es buscar lo desconocido, lo extraño, lo exótico, lo nuevo, lo extraordinario, lo surreal de un paisaje, de la naturaleza, en la naturaleza. Entonces ese viajero viajando busca el conocimiento, y ese conocimiento se hace o se realiza a través o por medio de la naturaleza desconocida o de lo desconocido de la naturaleza, o sea, de aquella naturaleza que no podemos preservar ni cuidar, que ella se cuida sola. Y lo mismo hace el viajero, porque el viajero no va a intervenir la naturaleza, el viajero no va a destruir la naturaleza. El viajero hace vida con la naturaleza, ¿cierto? Concentra sus intensidades de relacionarse con la naturaleza o con una metafísica de la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene sentido para el viajero en la medida en que la naturaleza es indestructible, en que la naturaleza no puede ser dominada por el hombre. Esa es la fascinación que sentimos. Cuando comienza a dominarse la naturaleza, no hablemos de la represa de Ituango, ¿cierto? Cuando comienza a dominarse la naturaleza, entonces es cuando sobreviene la destrucción de la naturaleza. Se hace exterminio de la naturaleza como naturaleza real, como naturaleza simbólica, como naturaleza misteriosa e inaccesible, inabordable, inalcanzable para el ser humano. Es que eso es lo fascinante de Frankenstein. Leemos un momento esa descripción tan hermosa del Mont Blanc de Maricelli. Por favor, eso trata específicamente de la apropiación del paisaje. Wow, maravilloso. Bueno. Y hablar un poquitico también de algo que hablamos cuando montamos en Matacandela Los Ciegos, hablar del paisaje enfermo. Me gustaría que también habláramos, porque aquí hay un cliché dentro de Frankenstein con el árbol seco, con el cementerio, con la naturaleza destruida. Entonces también me gustaría que abordaran un poquito de eso, y no olvidemos, por favor, a Turner. Pero bueno, vámonos con el Mont Blanc. Bien. Está pasando por el puente del Pellicer, cuyo barranco atravesado por el río se abrió ante mis ojos. Entonces está atravesando el valle de Chamonix, y el valle de Cervaux. Está ahí. Y dice: estremecimiento de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada. Quiero de nuevo hacer énfasis en que estremecimientos de un placer olvidado. O sea que lo había tenido, ¿cierto? Víctor Frankenstein. Fue romántico. Exactamente. Desde mucho. Pero es que uno en medio de esas montañas, sin saber cómo moverse, sin saber quién viene por ahí, donde aparezca un jabalí de hierro, ¿cierto? En medio de esa naturaleza, ¿uno qué diría? Entonces el éxtasis, este arrobamiento, este frenesí que causa la naturaleza es porque no la conocemos, porque no la tenemos dominio sobre ella, si se quiere. Releo de nuevo. Estremecimiento de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada. Una revuelta del camino, algún lugar reconocido al instante, me trae en el recuerdo de los días en que vivía mi felicidad primera, la inconsciente alegría de mi infancia. La misma brisa traía a mi oído un rumor tranquilizante. La maternal naturaleza comenzaba a enjugar mis lágrimas. Y luego, de nuevo, su acción benéfica cesó. Me hallé encadenado otra vez a la desesperación, hundido en el terror de mis amargos pensamientos. Acicateaba mi cabalgadura pretendiendo olvidar en la carrera el mundo de mis temores y sobre todo a mí mismo, el mundo de mis temores y sobre todo olvidarme a mí mismo. Eché pie a tierra y me tendí en la hierba, sumergido en el horror y la desesperanza. Por fin llegué a Chamois. El descanso siguió a la extrema fatiga física y moral que había sufrido. Permanecí unos instantes asomado a la ventana de mi habitación en el albergue, contemplando los relámpagos que iluminaban a intervalos el Mont Blanc y escuchando el rumor del Arve que a mis pies seguía su incansable curso. El monótono murmullo calmó mis nervios excitados y cuando mi cabeza descansó sobre la almohada me dormí de inmediato. Sentí como el sueño
se apoderaba de mí y lo bendije, puesto que me procuraba un olvido benefactor. En este momento está haciendo una tormenta por acá, por donde vivo. Está cayendo un torrencial aguacero y yo no siento miedo. Aproveché a abrir la ¡Ja! ventana. Mírala allá al fondo. Allá está Sergio. Sí. Déjala ahí. Bien. A cuadra. Tú y yo estamos Bien. muy cerca. Estoy aquí en Casa de Teatro y entonces bueno, ahí está. Déjala ahí y toma unas fotografías, que tomen unas fotografías para tenerlas de testimonio o testamento de lo que estamos haciendo esta noche con la naturaleza. Aquí se revela entonces en este fragmento que leímos, se revela otro elemento nodal, nucleador, desencadenador de toda la radioactividad poderosa del relato de Frankenstein, el sueño, el mundo onírico, el mundo de los sueños o de lo sobrenatural, que también entonces está presente como elemento estructural de lo que hemos hablado de la química, pero también hemos hablado de la alquimia, pero también hemos hablado de la filosofía natural, que son las herramientas o los medios con los que Frankenstein aborda, accede a la naturaleza. Ese es otro, te hago un paréntesis, allá que entraste a ese paisaje del sueño, dentro del montaje y dentro de la obra, es importantísimo porque esto comienza con un sueño, el sueño del estudiante de ciencias ocultas o demoníacas, sí. Y para nosotros dentro del montaje, ya lo habíamos hablado, Fuseli y sus pesadillas sí. son un paisaje fundamental dentro de la novela. Total. Antes de que entremos a Turner, ¿nos puedes hablar un poco de Fuseli, de Henry Fuseli, por favor? Bueno, esos son como los poderes. Fuseli, recuérdate que Fuseli ilustra el Macbeth de Shakespeare. Además, bien. Y con la relación con el mundo del sueño de Fuseli la describe pues extraordinariamente en un libro que se llama La posesión demoníaca, el mismo querido e indicado por mí hace un momento Jan Starobinsky. El libro se llama La posesión demoníaca, donde habla de Fuseli, dedica un ensayo de ese libro a Fuseli sobre el sueño, sobre el mundo de la tormentosidad. O sea, el visionario, ¿cierto? Que nos revela ese otro mundo, esos otros mundos que están allí en el mundo del sueño. El sueño como un medio que no tiene sentido para nosotros aquí, sino en el sueño mismo. O sea, el sueño que relata el sueño dentro del sueño, que no se hace realidad. Ese cuento de los futbolistas o de los cierto, empresarios, que se cumplió mi sueño, que mi sueño se hizo realidad. En Fuseli llevarían del bulto con él, porque no se haría nunca realidad y uno se quedaría metido en el sueño. ¿Cómo sale de allá para hacerlo realidad? Se jode. Bien, no puede, ¿a quién llama uno para moverse de allá? Te tienes que quedar en el mundo del sueño. Y eso es lo que queda del relato del sueño, es que ese que soñó se quedó en el mundo del sueño. Él viene a traer apenas un poco de lo que sueña, ¿cierto? De lo que está en el mundo del sueño. Bien, y nos muestra un poco de lo que soñó. Pero realmente llamémosla así, burdamente, un poco obtusamente, la totalidad del sueño no se tiene, no la puedes tener. Como cuando dice a la relación con el sueño, ¿cierto? Donde está la esencia del sueño, es también en Frankenstein. Frankenstein también tiene sueños, también tiene un sueño, lo has dicho, ¿cierto? Y ese sueño dice, o se nos dice de ese sueño en Frankenstein. Lo puedes leer, Oscar, en el artículo que me enviaste sobre esta nueva edición de Frankenstein, el mito literario. Ahí está al principio el sueño, sobre esta nueva reedición con una nueva perspectiva de un autor. ¿Te acuerdas que lo enviaste desde lo último que me enviaste? Sí, busquémoslo porque ahí está el sueño. Ahí está el sueño de Mary Shelley. Leámoslo, Sergio, es que no lo encuentro acá. Listo, aquí lo tengo yo, se los voy a leer. Sí. En la traducción de Juan C. Valdés dice: la noche
fue adelantando con aquella conversación, e incluso habíamos dejado atrás la hora de las brujas antes de que nos retiráramos a descansar. Cuando dejé caer la cabeza en la almohada, no me quedé dormida, aunque no podría decir que estaba despierta. Mi imaginación, sin que nadie la llamara, se adueñó de mí y me mostró el camino, dotando las sucesivas imágenes que se despertaban en mi mente con una nitidez que iba mucho más allá de los habituales límites de una ensoñación. Vi con los ojos cerrados, pero con una imagen mental muy clara, vi al pálido estudiante de diabólicas artes arrodillado junto a la cosa que había logrado reunir. Vi la espantosa monstruosidad de un hombre allí tendida y luego, mediante el funcionamiento de alguna máquina poderosa, observé que mostraba signos de vida y se despertaba con los movimientos torpes de un ser medio vivo. Debía de ser horroroso, porque absolutamente horrorosos debían ser todos los intentos humanos de imitar la fabulosa maquinaria del creador del mundo. El éxito debería aterrorizar al artista y huiría de su odiosa invención, conmocionado y aterrorizado. Esperaría que, abandonada su cuerpo, la débil llamita de la vida que le había infundido se fuera apagando, y aquella cosa que había recibido una movilidad tan imperfecta volviera a hundirse en la materia muerta, y así podría dormir con la creencia de que el silencio de la tumba sofocaría para siempre la fugaz existencia del espantoso cadáver al que él mismo había considerado como cuna de la vida. Se duerme, pero se despierta. Abre los ojos y ve aquella cosa horrorosa de pie a su lado, abriendo las cortinas del dosel y mirándolo con aquellos ojos incisivos, amarillentos y acuosos. Abrí los míos aterrorizada. La idea se apoderó de mí de tal modo que me recogió un escalofrío de miedo y deseé cambiar las fantasmales visiones de mi imaginación por las realidades que me rodeaban. Este fue el sueño de Mary Shelley que desató Frank. Exactamente. O sea, como Fuseli o Fuseli, como Fuseli o Fuseli, ¿cierto? O sea, es la misma condición del sueño. El sueño en el pavor, el sueño en la pavura, en el pavor total, ¿cierto? En la inquietud de una pavorosa desesperación de vivir o de estar viviendo en otro mundo, que es lo que tú sientes también cuando estás soñando y cuando el sueño se hace de una tormentosidad interminable, que tienes que buscar la manera de terminarlo, porque no puedes continuar viviendo en ese frenesí, en esa condición frenética, tumultuosa, que no tienes dominio de ella. Entonces buscas la manera de resolverte también dentro de la inminencia inexorablemente oscura o luminosa del sueño. Esa es la relación del romanticismo con el sueño. No es contar los sueños, es qué ocurre en ellos. Y observando antes de Turner, entonces, la relación con la química, que es esencial, dice el maestro a Víctor Frankenstein, la química es la parte de la filosofía en la que se han obtenido y pueden lograrse todavía mayores progresos. Es por esta razón que yo la escogí para consagrar a ella mis esfuerzos. Sin embargo, no pueden olvidarse las otras ramas de la ciencia. Un hombre sería un pobre químico si se limitara tan solo a esta porción de los conocimientos humanos. Renacimiento, romanticismo, totalidad del conocimiento, aprehensión, dominio, posesión del conocimiento como totalidad, etcétera. Fausto, Goethe. Si desea usted convertirse en un auténtico hombre de ciencia y no en un simple experimentador, mi consejo es que se consagre a todas las ramas de la filosofía natural, comprendidas naturalmente las matemáticas. Entonces lo leo de otra manera. Si usted, señor actor, señor director o dramaturgo, desea convertirse en un auténtico hombre de teatro y no en un simple experimentador, mi consejo es que se consagre a todas las ramas de la filosofía natural, comprendidas naturalmente las matemáticas. Un poco de ironía nomás, ¿cierto? Bien, porque yo no sé si no de teatro, ¿no? Yo no sé si no del cráneo, del occipital derecho, porque el izquierdo no lo conozco, ¿cierto? Y esto no, estos manes querían saberlo todo, querían conocerlo todo también como conocimiento, exactamente, el conocimiento fáustico, o lo que el filósofo marxista Ernest Bloch llamaba hermosamente el anhelo fáustico. No anhelos tengo de verte, vida mía,
sino anhelo fáustico. El anhelo fáustico que también está en Próspero, en La Tempestad de Shakespeare. Y que particularmente también ahorita hablando del sueño, creo que es otra de las novelas que menciona Percy Shelley en las lecturas de Mary de él, es en este caso otra dramaturgia, es Sueño de una noche de verano. Ajá. Otro sueño, y que está también inmiscuido ahí porque son los primeros, creo, monstruos o criaturas que influencian la creación de este nuevo Prometeo. Calibán, en el caso de La Tempestad, y El Sueño de una noche de verano, pues el de Orejas de Burro, que olvido su nombre. Maravilloso, Orejas de Burro. Ese personaje que creo que es también uno de los que de alguna manera influencia a Mary Shelley para vislumbrar su nueva criatura. Oscar, entonces volviendo a Turner, tú nos puedes hablar y darnos un poquito de este paisaje a los no legos sobre quién era Turner, qué hizo Turner y cuál es su visión tan particular de la pintura, pues porque creo que es un adelantado, de alguna manera es un pintor de pintores, porque el primero que se atreve a pintar, ¿cierto? A dejar de hacer figuritas, sino a pintar. Entonces, háblanos un poco de Turner, por favor, en esta tormentosa noche de noviembre. Ahí está la tormenta. Ahí está, ya la observamos. Bueno, Turner me fascina siempre. Yo tenía mucha contradicción con Turner y no quería nunca como meterme en Turner, nunca. Después se suscitó como mi interés por Turner, pero no fue un interés de una, ¿no? Una relación como de una que me fascinó, me atraía, no me quería mucho relacionar con él realmente porque de Turner no conocía una teoría, una tesis sobre la pintura. O sea, Turner nunca escribió sobre la pintura. Nunca nos dijo qué era lo que hacía, nunca, ¿cierto? Nosotros sabemos un poco de él porque John Ruskin escribió sobre él, sobre Turner, ¿cierto? Sobre las tempestades, sobre toda esta vida de Turner, y los biógrafos o historiadores de Turner nos revelaron o mostraron lo que hacía. Pero él nunca hizo o indicó o nos mostró desde dónde hacía arte como lo hicieron los románticos alemanes, ¿cierto? Empezando por Friedrich, como también por otros artistas o poetas o filósofos del romanticismo que estaban más cerca, sin duda, a la necesidad de teorizar, de construir una teoría, de basarse en teorías, lo que hacían. Teorías fragmento, ¿no? Fragmentos de teoría, insinuaciones, indicaciones, intuiciones también, porque eso es maravilloso, porque son intuiciones que tienen de momentos, ¿no? Instantes de fosforescencia, de deslumbramiento, de rayo apolíneo sobre ellos, que les mostraba la verdad de una tesis. Ellos no tenían que hacer la teoría o construir una teoría para llenar hojas o para llenar tarea, sino que era un vaciamiento, podríamos llamarlo así, del inconsciente, y que es como ese rayo que ha caído allá sobre ti o cerca y que muestra de momento, ese momento fulminante que es el conocimiento, el fragmento que llamaba Walter Benjamin del romanticismo. Entonces, esa relación con Turner, lo más maravilloso de Turner es ese relato donde se habla de que Turner se metía a las tormentas. Turner en este momento estaría en la calle, ¿cierto? No estaría aquí metido hablando de pintura, sino que estaría en la calle exactamente viviendo la mierda de la tormenta esta y retratándola en su inconsciente, en su consciente, fijándola en su mirada medusal, capturándola con sus sentidos para llevarla al cuadro, para vaciarla en un cuadro, para vaciarla en una tela. Eso era lo que hacía. O sea que había una relación de una temperatura insobornable, inalienable con la naturaleza. Y es lo que él intenta llevar, vaciar, no plasmar. Mis estudiantes usan la palabra plasmar como la plasta de mierda. Plasmar no. Llevar mi visión a la tela. ¿Cierto? Que es un vaciamiento totalmente distinto, porque en ese vaciamiento que se hace de la tormenta en el cuadro de Turner, lo que está siendo llevado allí es el vacío que él siente tras la tormenta. Quiero decir, siente la tormenta, hace construcción de un vacío o de una nada de la tormenta para poder
hacer o llevar a la tela la tormenta. O sea, que la tormenta que vivió Turner está transformada por la vaciedad torneriana para poder llevarla a la pintura, para poder hacer la pintura o para poder hacer una pintura de eso que sintió, porque lo que Turner lleva a sus cuadros es aquello que sintió, es la emoción que sintió inenarrable en un momento determinado en medio de la tormenta. Y por lo tanto hace una transmutación alquímica de la tormenta en la naturaleza, atravesando la tormenta de la naturaleza humana de Turner para llevarla al lienzo como una tormenta otra. O sea que hay tres obras. En Turner hay tres obras: la tormenta de la naturaleza o la tormenta que está en la naturaleza, ¿cierto? La tormenta que hay en la vida de Turner, en donde también deben haber o debió haber tormentas y muchas tormentas. Y cómo entonces la tormenta de la naturaleza más la tormenta de Turner o la tormenta de su vida la lleva a la tela o la puede vaciar en la tela, puede hacer una pintura. Entonces tenemos tres obras en una, casi que un de todito. ¿Cierto? O sea, de todo ahí. No, es porque hay medium, es porque la sensación mediúnica también. Recordemos que Benjamin, en el concepto de la crítica del romanticismo, está hablando también del medium o de la teoría mediúnica o del medium en el sentido crítico. O sea, uno hace medianía, es el medium de. Y también eso lo realizó uno de los más inmensos revolucionarios del arte moderno y contemporáneo, que se llamó Marcel Duchamp. Marcel Duchamp no podría haber hecho nada si él no se hubiera considerado como un medium del arte, como un medium de la realización del arte o de la estética o de una visión estética del mundo, ¿cierto? No es tomar una pala y ponerla en un museo. No, la pone es Marcel Duchamp, que es el medium, ¿cierto? Porque él tiene el poder de hacer eso. Nadie más puede hacerlo. Yo una vez llevé una pala a un museo y me sacaron a palazos. Bien, entonces no es que uno la pala, ¿cierto? Un urinario, que ponía un urinario ahí. Entonces todos seríamos Marcel Duchamp. No lo hizo sino él. ¿Por qué? Porque él, en el proceso creativo, uno de los ensayos más deslumbrantes y poderosos que he leído sobre la estética y sobre el arte en Marcel Duchamp, se llama el proceso creativo. Y ahí es donde Marcel Duchamp habla de la tarea del artista como medium. Lo mismo ocurría en Turner y lo mismo ocurre en otros artistas que se sienten medium o pueden hacer la tarea de mediums. Cuando tú lo decías ahora de los ciegos de Metterlin, fue una tarea que Metterlin realiza como medium, ¿cierto? Hay una condición, llamémosla pues de cierta manera, que puede ser inclusive arbitraria, llamémosla pues teosófica, ¿cierto? Porque él leía un poco la teosofía de Rudolf Steiner. Bien, entonces un poco eso. No quiero decir que todos tenemos, ojo, no estamos diciendo que todos tenemos que tener una formación en ciencias ocultas, en filosofía natural, en alquimia, en cabalá, en hebraísmo, etcétera. No, mi conocimiento alcanza solamente a fascinarme por las remolachas. Y eso para mí es un conocimiento exuberante de conocer la textura, la forma de una remolacha, que también es ciencia, que también es conocimiento. No estamos hablando de la teoría por la teoría, porque el artista puede hacer una declaración, ¿cierto? Un statement de lo que hace, de lo que siente o de lo que vive, y evidentemente que nos tienen quebrada la cabeza cuando hacen el statement of intents, ¿cierto? La declaración de intenciones. Ahora es de moda hacer declaración de intenciones. Statement of intents, ¿cierto? Declaración de intenciones. Y uno puede ahí decir todo, y puede meter todo, y puede construir un texto teórico. Es más, muchos artistas ahora contratan a estos manes o a determinados críticos, historiadores de arte, para que les realicen una declaración de intenciones, ¿cierto? Más o menos a la carnicería del arte, ¿no? Trae un carnicero para que corte esta de solomito o este cráneo y lo descuartice, etcétera, ¿no? Entonces ahora se puede hacer mucha trampa. Evidentemente que todos hacemos trampa, pero ahora se puede hacer mucha maniobra, más bien. Quitemos el término trampa. Bueno, el término trampa me interesa mucho. Lo usó Jean-Paul Sartre para hablar de Jean Reveirols, un pintor francés, que decía que era el pintor que pintaba trampas para la mirada, ¿cierto? Etcétera. Entonces puede que me interese. Pero Turner es ahora uno de mis ídolos exactamente, porque el relato, esa historia de él que va en medio de la tormenta, se sale, va en un coche, ¿cierto? Y en medio de la tormenta van con unas personas allí, y una señora
que va con él, lo ve cuando hace parar el vehículo la carroza, ¿cierto? Y se baja para sentir la tormenta y se le metía así con la cabeza, con los dientes, y se metía dentro de ella, ¿no? Y entonces la señora relata que una vez iba en una diligencia, iba en un trayecto en una carroza, y un man se bajó a sentir la tormenta y hizo parar la carroza el coche y ya. Y un día la señora va a una exposición en Londres y ve los cuadros de la tormenta y dice, ay, yo conocí a un loco que se metía en la tormenta. Y cuando vio que era Turner, dijo, ¿cómo? ¿Usted es el loco que se bajó ese día allá? Bien, esto no lo relatan sino ellos, ¿no? Nosotros no tenemos todavía esas inminencias maravillosas de decir, usted era el que estaba en este puteadero y ahora lo veo aquí hablando con Dios. Bueno, no es más o menos una cosa burda ahí que he dicho, pero es más o menos esa intensidad con la que Turner vivía y ese ensayo maravilloso de John Ruskin sobre Turner y la naturaleza en Turner, ¿no? Podemos leer un fragmento, no tenemos lo de Turner ahí, el texto de John Ruskin. Sí, claro. Leamos lo que ese texto es muy hermoso. Además revolucionó el arte porque ya el impresionismo, acuérdate que Monet se va a realizar y comienza su visión impresionista con la observación de Turner en Londres. Y ya después de esto, ya quisiera que para terminar, me hablaras de estos hipervínculos o diásporas con el poeta y con la naturaleza, con este poeta que me mencionaste antes de previamente para esta conferencia, el poeta criollo que Sí. fue a buscar la naturaleza, este Empédocle. Me gustaría sí que hablaras un poco de esto y también me hablaste de Fernando González y de Rodrigo Arenas Betancourt en la visión del Cerro de Tusa entonces vamos a hablar de eso. Bien, entonces comencemos. Cuando también estaba haciendo esta tarea, consideré que había también entre nosotros paisajes en este medio nuestro. O sea, ya reitero mi indicación, enfatizándola un poco en que la naturaleza es la naturaleza donde está la naturaleza. La naturaleza no tiene países, ni fronteras, ni límites, ni territorios. La naturaleza es la naturaleza, está en su condición de naturaleza en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces no tiene países, y cuando decimos paisaje de Zurich o paisaje de Constable en no sé dónde, no, eso es en el mundo. ¿Cierto? Entonces, ¿sí encontraste lo de John Ruskin? Vamos a leer, ahí están las colinas griegas. Ese texto. Sí, voy a leer. Lo lees y yo continúo ya para terminar. Para que demos el vínculo con nuestro vínculo con la naturaleza, de nuestros poetas, nuestros escritores, filósofos. Sí. Que me gusta mucho porque siempre hay que hacer, o sea, no, me parece maravilloso que no todo, o sea, cómo habitamos, ahorita se pregunta de cómo habitamos nosotros el monte, cómo habitamos nosotros la montaña a través de la masacre, cómo habitamos nosotros nuestra propia naturaleza, como colombianos, como suramericanos, como nuevo mundo. Entonces, las colinas griegas de Ruskin a través de crítica y no es una crítica, es un ensayo sobre Turner, las colinas griegas. Y ahora puedo mostrar, por fortuna, una de sus obras pintadas en la época del pensamiento más serio, cuando su imaginación aún estaba llena de mitología griega, y cuando vio por primera vez, con sus propios ojos, las nubes que descendían sobre la verdadera tierra. Yo les pondré el cuadro para que vean que está más cerca del expresionismo abstracto que de lo que uno imagina una especie de colina griega. La escena es una que en los viejos tiempos de los viajes por Suiza, vosotros habréis podido ver una pequeña cascada que desciende al camino que lleva de Ginebra a Chamonix, cerca del pueblo de Lancelin, bajo una colina secundaria de la Aiguille de Varennes, conocida como Aiguille. Ninguno de vosotros acaso conozca ahora la escena, ya que vuestro único objetivo es llegar a Chamonix, ascender al Mont Blanc y descenderéis de nuevo, pero el valle de Cusset, si lo conocieras, vale lo que mucho Chamonix e impresionó profundamente a todos. Los hechos del lugar son expresados aquí con la más cabal y pura sencillez. Un puente pintoresco,
algunos árboles atrofiados y Ujú. devastados por la violencia de una tormenta sobre sus raíces. Una cabaña con su rueda de molino que después fue derruido para ensanchar el camino, y el río que corre por las rocas y se abre paso hasta unirse al árbol. La escena es absolutamente de la todas las, perdón, todas las tradiciones de las colinas griegas se oscurecen, se fundan en semejantes rocas y sombras como estas. Y Turner os ha ofrecido el nacimiento del pastor Hermes en Silene, en su presencia visible, y la nube blanca, Hermes eríforo, formándose a partir del cielo sobre las colinas, el riachuelo, destilado de aquel, como la vida humana, nacido de las nubes y desvaneciéndose al volverse una niña, conducidos por el objetivo Hermes entre las mañanas, y entonces, como reflejo de la nube misma, las ovejas blancas, guardadas por el perro Argo, beben la copa. Es el texto de Ruskin sobre... Hermoso. O sea, ahí se fue hasta el romanticismo Ruskin, también que era romántico, se fue al romanticismo de Schlegel, de Schelling, de August Wilhelm Schlegel, y Schlegel dice... a la vuelta de los griegos, ¿cierto? Sí, claro, claro, es que Schlegel nos va a decir que sin mitología no haces nada, no estás sin el haciendo moderno, nada. precisamente, no Prometeo. Claro. Y Claro, volvemos y como nosotros no tenemos la mitología, entonces tenemos que inventar la mitología, tenemos que construir nuestra mitología de la posmodernidad, tardomodernidad, como la quieran llamar, ¿no? Pero sin mitología. ¿Cuál es tu mito? ¿Cuál es tu mitología? Ah, no, es la chunchurria. Bien, pues comience a escribir sobre eso, teatro chinchurriesco o poetas chinchurriescos, más o menos así. Bien, esta semana me preguntaron leyendo a Malcolm Lowry que cuál era el monstruo preferido mío. Yo le dije, ninguno. No lo he inventado todavía, no lo conozco, no sé quién es el monstruo preferido mío. O quieren que les hable de los monstruos preferidos de los otros. Pues está Frankenstein, está todo, pero el mío todavía no está en el mundo, no ha sido construido ni ha sido invencionado todavía. Uno tiene que construirse su monstruo. El hecho de que existan los monstruos en el mundo, ¿cierto? Y que puedan hacerse monstruos y cada vez más monstruos, no quiere decir que uno no pueda construirse su monstruo. ¿Cuál sería mi monstruo? Esa fue la pregunta que me quedó. ¿Cuál sería mi monstruo? ¿Cómo hacer mi monstruo? Bien, entonces, en el sentido de lo bello y lo sublime propuesto por Immanuel Kant en 1764, en ese texto de lo bello y lo sublime de Kant, que está relacionado pues con todo el tema que estamos tratando y que además que los románticos conocieron totalmente, pues los románticos conocían, hicieron la contracrítica a Immanuel Kant. Entonces, evidentemente que Mary Shelley está en hija de la época, ¿cierto, Sergio? Como tal, entonces, evidentemente que si había conocido este sentimiento de lo bello y lo sublime, lo macabro, lo oscuro, etcétera, entonces también, evidentemente, había escuchado o escuchó hablar a los románticos de Immanuel Kant, ¿cierto? Acuérdate de ese hermoso libro de Tomás de Quincey, que se llama Los últimos días de Immanuel Kant, ¿bien? Y Tomás de Quincey es contemporáneo de todos ellos también. Bueno. Entonces, es que es bueno tener contemporáneos, pero pesados, ¿no? Pues está hablando de Mary Shelley, pues los contemporáneos tenía William como padre, Wordsworth y poesía en su propia casa. Ella vivió la biblioteca padre, ¿no? Sí. Una biblioteca poderosísima. Imagínate cómo sería Por eso eso de es que a los 18 años no hay que extrañar que escribiera una obra de arte. Ella, claro, desde totalmente. muy temprano, a los 18 años, ella ya tenía 10 años de estudio de literatura, de filosofía, de pensamiento liberal. Entonces, que hubiera leído a Kant no era para nada, pues era absolutamente válido. Normal, va bien. Bueno. Entonces, lo bello y lo sublime, estábamos hablando de la naturaleza. Lo sublime es la transformación de esa naturaleza natural, violenta, ¿cierto? Exacerbada, exuberante o desconocida. Entonces, por medio de lo sublime, le establecemos una medida a esa escabrosidad, a ese miedo a la naturaleza, ¿verdad? Porque ella en sí misma es absolutamente lo escabroso, lo macabro, lo siniestro. Entonces, por medio de lo bello y lo sublime, le establecemos o le determinamos una condición en la que podamos vivirlas, sin miedo, sino siempre excitados los sentidos en la hermosura o belleza de la naturaleza. De ahí entonces que también a nosotros, como que estamos en este medio nuestro, que es el mundo también,
que también es la naturaleza del mundo, y que no necesitamos decir el paisaje del Cerro de Tusa es como el paisaje de Zurich o de Holanda o de no sé dónde. No, es que es la naturaleza. Cuando comencemos a hablar de la naturaleza como tal, ¿cierto? Sin patria, sin religión, sino como tal, la naturaleza, la physis griega, a través de la ibris, que es el exceso, o por medio de la ibris, que es el exceso, entonces podemos más o menos tener relación con disque lo nuestro. A mí no me interesa eso de lo nuestro, ni de la identidad, que eso hacen mucha tarea, pues otros con la identidad, y está muy bien. A mí no me interesa la identidad. Entre menos posea, más bien me siento. Entre menos sea de una región o de un territorio, de una ciudad, más bien me siento, para poder hacer la ascesis de la naturaleza, la asquesis, a través de la aístesis, o sea, de mis sensaciones de la naturaleza. Bien, la aístesis, la invención de todo esto. Entonces, en eso, mientras preparábamos toda esta tarea en la que nos estamos escuchando todos, entonces me propuse presentar también a esto la naturaleza, el paisaje, en el viaje a pie de Fernando González, que es una revelación sobre la esencia, sustancia de la naturaleza como medium para la reflexión o la meditación filosófica. O sea, como el caminante, ¿cierto? Hace el caminante dentro de la naturaleza, en medio de ella, hace reflexiones o consideraciones sobre la vida. Eso es maravilloso de ese yo del que el mismo Fernando González habla. Fernando González tiene un texto sobre el yo. ¿Qué es el yo para Fernando González? Que es el yo romántico, además, que está relacionado con el yo romántico y que a la vez entonces hace correlación, nos inunda como una lluvia torrencial, como una tormenta poderosa sobre la naturaleza como un medium de provocación del conocimiento. La naturaleza nos lleva al conocimiento. Entonces, por eso ese hermoso relato que él hace, que realiza cuando están subiendo del río Arma hacia las montañas y van subiendo la montaña, de abajo del río Arma van subiendo la montaña y él va narrando hermosamente qué observa. Y después cuando nos habla de las flores, del sinsonte, de los pájaros que cantan, de los sonidos hermosos, fascinantes, misteriosos de la naturaleza. Entonces, hermoso relato. Podemos leer un fragmento, Sergio, de esa parte primera. Tú tienes ese texto, yo no. Claro, por supuesto, si lo tienes ahí, esa es la idea, hacer esos vínculos, esas diásporas. Me parece. Ah, ¿no lo tienes ahí? No, de Fernando González. No. Sí, en el último. Vamos a ver. Tú me lo enviaste. Sí. Está en textos de Casa Teatro. Ah, ok. Ya me acuerdo. Textos de Casa Teatro. ¿Sí? Sí, ya lo voy a ver. Ah, bien. Mariceli Frankenstein, Casa Teatro El Poblado. Sí, ese es. Ahí está al final. Al final. Después de Johnny. Johnny es el último texto. Está el de Johnny al final, sigue el texto de Rodrigo Arenas Betancourt y el texto de Fernando González. Leemos ese y dejamos los otros dos enunciados para que no se nos prolongue demasiado. No leerlo todo, lee un pedacito. Okay, pues, hasta donde consideres que el timbre sube y que la voz sube y ahí paras, no leamos todo, no lo leamos todo. Cuando está diciendo que sube el arma, es en el segundo párrafo. Aquí lo podemos frenar un poquito, mis queridos editores. Tengo en la última, exactamente dónde está. Tengo la página 46, Murray, Lord Byron, Débiles las carnes. No lo tengo. Oscar, no lo.
Espérate que Solamente entonces. me dejaste los vínculos de todos los románticos, pero no están los Sí. vínculos de ellos. Me los Viaje a pie. mencionaste, Entonces, lo leo. Viaje a pie, por 1929, favor. Fernando González. 1895-1964. Voy a leer un párrafo donde dice: trepando por esa vertiente meditamos acerca de la atracción y del péndulo. La ley de este es verdadera en todas las manifestaciones de la vida. Todo alejamiento de la línea vertical trae otro correspondiente hacia el lado opuesto. El péndulo tiende, debido a la atracción terrestre, a disminuir las reacciones hasta quedar en posición vertical. No estoy leyendo el que es. Ya. Ya vamos a leer el que... sí tengo... hombre. Ya. Ahora sí. Leo entonces Viaje a pie, 1929, por Fernando González, 1895-1964. Subiendo a pie la vertiente del río Arma, tuvimos la impresión nítida de la dureza y pesadez que nos atrae hacia la tierra. Qué dificultad para elevarse. Somos hijos de la tierra y sus parásitos. Os liga a ella como un cordón umbilical la ley de la gravedad. Por momentos la abandonamos. Nos parece que existe otro ser que nos llama hacia las alturas aéreas. Nos parece abandonar todo lo terrestre y después caemos más definitivamente abrazados a su seno materno. Somos únicamente materia dura, materia grave. Cuando levantábamos las piernas para trepar hacia aguadas, tuvimos la impresión nítida de la atracción terrestre. Esta esfera dura es nuestra cuna y nuestro sepulcro. ¿Por qué deseamos abandonar esta madre? ¿Por qué los ímpetus de elevarse? ¿Por qué el santo hay el héroe? Es un indicio, un leve indicio de que hay en nosotros algo que no es terrestre. Ese leve indicio ha creado la metafísica y el misticismo. Fernando González, en Viaje a pie. De Rodrigo Arenas Betancourt, extraje... Sí, Sergio. Quería hacer como ese vínculo para los lectores desprevenidos de por qué estamos hablando de Fernando González, y esto es una cita de Frankenstein, el paisaje. La criatura hace un viaje a pie por toda Europa, sí, buscando a su creador. En este caso hay un vínculo de Fernando González, porque Fernando González es un buscador de Dios en toda su sí. obra, esa presencia, y ese es Fernando también, Fernando como criatura. Sí. Y de la misma manera, entonces, en el Cerro Bravo y en el Cerro de Tusa de Fredonia, Antioquia, donde nació y vivió el escultor Rodrigo Arenas Betancourt. ¿Por qué razón? El que vivía en la Vereda Vital, él nació en la Vereda Vital, y la Vereda Vital está al frente del Cerro Bravo y Cerro Tusa. O sea que en las mañanas, cuando él comenzaba su vida, tras su muerte, ¿cierto? En ese libro hermoso de Crónicas de la Errancia, entonces él relata cómo esa visión que le proporcionaban esos dos cerros majestuosos, potentes, poderosos, a los que iba, por los que caminaba, le fueron dando a él los elementos necesarios de llevar y construir sus Prometeos. Porque Arenas Betancourt hizo Prometeos también en escultura. Se los podemos mostrar después a los espectadores. Los Prometeos de Arenas Betancourt, las esculturas prometeicas que realizó, las fastuosidades prometeicas que lo cubrieron, que abarcaron su dimensión estética desde la escultura, y después va a México y fortalece esa visión de esa exuberancia, de esa grandeza que estaba en el Cerro de Tusa. Uno niño observando eso, si se hace escultor, tiene que hacerlo, tiene que describirlos, tiene que llevarlos o vaciarlos en su escultura. Otro no le ocurre absolutamente nada, pero a quien tiene el medium puede que sí le ocurra la revelación o la epifanía de la que hablabas al comenzar estas disertaciones que estamos haciendo tan maravillosas. Y finalmente recurrí a un poeta querido, con el que no traté mucho, Johnny, un poeta que me indicó en un libro
que después me dieron, un libro que se llama Montaraz, que es la relación con la montaña de Johnny Albino, el poeta Johnny Albino, que consideré en su memoria, en nombre de su muerte, de su vida. Se suicidó en el año 2017. Pero él, en mi consideración, tenía desde hace muchos momentos de su vida, dado que había nacido en el municipio de Nechí, Antioquia, una relación con el monte, con lo Montaraz, y por eso llamó su primer libro se llamó Montaraz. Johnny Albino realizó ese libro Montaraz, y en ese libro Montaraz todo está siendo hablado desde las montañas, todo habla de la vida en el monte, de la vida en la naturaleza, monte, cierto, naturaleza, y decide raramente o qué condición de destino tenía ese libro, que es el que para mí hace más relación a la montaña o a las montañas, y también un poco llamando a su muerte, llamando a la muerte también. Oscar, para terminar el programa, ¿nos puedes leer un poema de él? Queda como una pequeño guiño al joven Werther, uno de los libros favoritos de la criatura. Bien, vamos a leer este poema. Johnny Albino Arenas. De su libro Montaraz. Vamos a ver aquí. Bien. Se llama Canción de un montañés. Yo nací en una montaña. Me gustan las flores que crecen lejos de las manos de los hombres. Conozco la fuerza porque he pescado blanquillos. Cuando llueve comprendo el idioma de los mirlos. Hallo igual placer al besar un seno que al morder un mango. Mi laxivia es insondable, crece como la hojarasca. Yo nací en una montaña, soy polvo que camina, que sueña, polvo que busca el polvo. Temo a los gestos de la noche, un hombre no puede contra la noche. En mi pecho anida un gallinazo, yo soy un poco así como un árbol de gallinazos. La muerte no me teme, yo nací en una montaña, desciendo de los lobos y de los pinos. El mejor lugar para morir es un abismo. El mejor lugar para morir es una mujer. Moriré en una montaña. La muerte es una exageración. Yo nací en una montaña. Y para cerrar el programa, vamos a tener a nuestro Prometeo moderno, que murió ahorcado, como un buen hijo de Goethe, como un buen Werther, en el suicidio romántico. Adelante. John Albino Arenas, 1991-2017. De su libro Montaraz, Medellín, Editorial Zarigüeya, 2018. Canción de un montañés. Yo nací en una montaña. Me gustan las flores que crecen lejos de las manos de los hombres. Conozco la fuerza porque he pescado blanquillos. Cuando llueve comprendo el idioma de los mirlos. Hallo igual placer al besar un seno que al morder un mango. Mi laxivia es insondable, crece como la hojarasca. Yo nací en una montaña. Soy polvo que camina, que sueña, polvo que busca el polvo. Temo a los gestos de la noche. Un hombre no puede nada contra la noche. En mi pecho anida un gallinazo. Yo soy un poco así como un árbol de gallinazos. La muerte no me teme. Yo nací en una montaña.
Desciendo de los lobos y de los pinos. El mejor lugar para morir es un abismo. El mejor lugar para morir es una mujer. Moriré en una montaña. La muerte es una exageración. Yo nací en una montaña. De nuevo, muchas gracias. Bueno, queridos, a todos también, los que hacen contribución a tu tarea, maravilloso. Deseo haber dado lo mejor de mí para esta tarea de Prometeo. Fue una tarea titánica, llena de paisajes oníricos, llena de paisajes de Turner, llena de paisajes de Fernando González, Rodrigo Arena, el poeta John, un joven Werther, y me recuerdan inmensamente todas las lecturas que he hecho de la criatura. Gracias por tu lengua, gracias por ser parte de la lengua de esta nueva criatura que estamos creando en Casa Teatro. Muy bien. En plena pandemia, a punto de abrir con mundo y en contra de todos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos pues. Hasta pronto. Chao. Bueno, Sergio. Chao, nos vemos. Bueno. Chao. Chao.